Era el 23 de julio de 1954, una noche de sábado en la Ciudad de México. La mansión de Emilio el Indio Fernández en Coyoacán resplandecía con luces doradas que se reflejaban en los ventanales coloniales. Desde la calle podían escucharse carcajadas, música de mariachi en vivo y el tintineo constante de copas de cristal chocando en brindis interminables. Aquella no era una fiesta ordinaria. Era la celebración privada más exclusiva del año en la industria del espectáculo mexicano. El Indio Fernández había concluido el rodaje de La Red, su película más ambiciosa hasta ese momento, y había convocado a las figuras más destacadas del cine de oro para festejarlo. No cualquiera recibía invitación a estas reuniones. Eran legendarias por su opulencia, por el tequila que corría sin restricciones, por las conversaciones que tenían lugar en rincones oscuros del jardín, pláticas que determinaban el porvenir de proyectos millonarios y de carreras enteras. Esa noche estaban todos. Dolores del Río charlaba con Gabriel Figueroa junto a la fuente del jardín. María Félix fumaba un cigarro largo mientras debatía con el productor Gregorio Wallerstein sobre su próximo contrato. Jorge Negrete, todavía debilitado por problemas de salud que el público desconocía, reía forzadamente en una esquina, rodeado de directores jóvenes que anhelaban su aprobación. Y entonces estaba él, Pedro Infante. Llegó cerca de las 10 de la noche, solo, sin su esposa. Vestía traje oscuro impecable, camisa blanca y corbata delgada. Su cabello peinado hacia atrás brillaba bajo las luces de la mansión. Cuando entró al jardín, las conversaciones se detuvieron por un instante, no porque buscara atención, sino porque era imposible ignorarlo. Pedro Infante poseía esa presencia magnética, esa calidez natural que hacía que la gente gravitara hacia él sin comprender por qué. El Indio Fernández lo distinguió primero y caminó hacia él con los brazos extendidos. «Pedro, mi hermano». «Pensé que no vendrías». «Aquí estoy, Indio», respondió Pedro con esa sonrisa auténtica que derretía corazones. «No me perdería tu celebración por nada del mundo». Los dos hombres se abrazaron con fuerza, palmadas en la espalda, afecto genuino. Fernández tomó a Pedro del hombro y lo condujo hacia la barra improvisada bajo un árbol de jacaranda enorme. «Tequila», ordenó Fernández al cantinero, «del bueno, de mi reserva personal». Dos caballitos aparecieron colmados hasta el borde con líquido dorado. «Brindaron, por La Red», dijo Pedro. «Por el cine mexicano», respondió Fernández. Bebieron de un solo trago. Pedro saludó a conocidos mientras recorría el jardín. Abrazó a Dolores, quien lo besó en la mejilla con cariño genuino. Dolores siempre había sido maternal con Pedro. Lo consideraba como el hijo talentoso que nunca tuvo. Estrechó manos con productores. Rió con camarógrafos. Escuchó con paciencia mientras un guionista ebrio le explicaba una idea para película que claramente carecía de coherencia. Eran casi las 11 cuando Pedro Vargas llegó y todo se transformó. Pedro Vargas era distinto a Infante en casi todo. Donde Infante simbolizaba al pueblo, a los carpinteros y mecánicos y albañiles que se reconocían en sus películas, Vargas encarnaba el refinamiento, la cultura europea, la formación académica. Era el tenor predilecto de la alta sociedad mexicana. Interpretaba ópera, boleros sofisticados, música que exigía entrenamiento vocal que Infante jamás poseyó. Vargas llegó con un séquito pequeño, pero visiblemente elegante. Su esposa, distinguidísima, con vestido de noche importado de París. Su representante, un hombre delgado con lentes que registraba mentalmente cada interacción, y dos músicos de su orquesta personal, por si surgía alguna oportunidad de cantar.
Cuando Vargas entró al jardín, también hubo una pausa en las conversaciones. Pero era diferente a la reacción que generaba Infante. Con Vargas, la gente manifestaba respeto, casi reverencia. No era querido como Infante, era admirado, respetado, temido incluso. Tenía fama de ser brillante pero complicado, talentoso pero arrogante, capaz de grandeza artística pero también de crueldad calculada con quienes consideraba inferiores. El Indio Fernández recibió a Vargas calurosamente. Aunque Pedro Infante notó algo, el abrazo fue más breve, más protocolar. Fernández respetaba a Vargas profesionalmente, pero no existía la misma hermandad genuina. Durante los primeros 30 minutos, Pedro Infante y Pedro Vargas no se cruzaron. El jardín era suficientemente amplio, la fiesta suficientemente concurrida. Cada uno tenía su órbita de admiradores, su círculo de conversaciones. Infante estaba cerca de la barra, rodeado de técnicos de sonido y actores secundarios que lo veneraban. Vargas ocupaba la terraza elevada, conversando con críticos musicales y compositores clásicos sobre la decadencia del bolero moderno. Pero todos en esa fiesta sabían algo. Existía tensión entre los dos Pedros. No era secreto dentro de la industria, aunque el público general no tenía la menor idea. La rivalidad había germinado años atrás, sutilmente, con comentarios en entrevistas que parecían inocentes, pero ocultaban veneno. Vargas había declarado en una entrevista para Revista de Revistas en 1951 que el cine mexicano estaba sacrificando calidad artística por popularidad masiva, que se tornaba demasiado simplista, demasiado enfocado en satisfacer gustos elementales. No mencionó a Infante directamente, pero todos comprendieron a quién aludía. Infante era la estrella más grande del cine popular mexicano, el rey de películas que los críticos cultos despreciaban, pero que el pueblo adoraba. Infante había respondido meses después en una entrevista diferente, afirmando que el arte, que no conecta con la gente común, no es verdadero arte, sino masturbación intelectual para élites que han olvidado sus raíces. Tampoco mencionó a Vargas directamente, pero el mensaje era transparente. Desde entonces, la tensión había escalado. En ceremonias se ignoraban mutuamente. En fiestas compartidas mantenían distancia deliberada. Sus respectivos círculos sociales hablaban mal del otro. Aviando las llamas. Los productores, siempre en búsqueda de drama que pudieran aprovechar, a veces los colocaban en situaciones incómodas a propósito, insinuando colaboraciones que sabían jamás ocurrirían, solo para observar la reacción. Esa noche, el Indio Fernández había bebido suficiente tequila para creer que podía remediar las cosas. Fernández era así, convencido de que el alcohol y la buena intención podían resolver cualquier conflicto. Cerca de las 11:30 caminó hacia donde estaba Infante y lo tomó del brazo. «Pedro, ven conmigo. Quiero presentarte a alguien». Infante lo siguió sin sospechar nada, cruzando el jardín hacia la terraza, donde Vargas conversaba animadamente sobre Wagner con un director de orquesta sinfónica. Fernández interrumpió la conversación con la delicadeza de un toro. «Pedro Vargas, quiero que conozcas apropiadamente a Pedro Infante. Los dos Pedros más grandes de México, reunidos por fin en mi casa». El silencio que sobrevino fue incómodo. Vargas miró a Infante con expresión indescifrable. Infante extendió su mano, cortés como siempre. «Mucho gusto, don Pedro». Vargas contempló la mano extendida durante 2 segundos que parecieron eternos. Luego la estrechó brevemente, sin energía, sin calidez. «El gusto es mío», dijo Vargas, su voz perfectamente modulada pero fría como el hielo. El Indio Fernández, demasiado ebrio para percibir la tensión. Y prosiguió:
Ustedes dos deberían realizar algo juntos, una película, un concierto especial. Imaginen a los dos Pedros en el mismo escenario. Sería histórico. Infante sonrió diplomáticamente. Sería interesante, sin duda. Vargas tomó un sorbo de su copa de coñac francés. Nada del tequila ordinario que bebían los demás. Tendría que ser el proyecto adecuado, respondió. Algo que respete la integridad artística de ambos. La palabra integridad estaba cargada de significado. Infante lo captó de inmediato. Por supuesto, respondió con calma. Algo que la gente realmente desee ver. Ahora fue Vargas quien captó el insulto implícito. Sus presentaciones sinfónicas llenaban teatros, pero no con las multitudes masivas que Infante convocaba. Hay diferencia entre audiencias que quieren ver y audiencias que aprecian, dijo Vargas. Su tono todavía educado, pero con filo. Fernández, finalmente percibiendo que su plan fracasaba, intentó cambiar el tema. «Háblame de tu próximo proyecto, Pedro», le dijo a Infante. Pero Vargas lo interrumpió. «Escuché que filmarás otra película de charros», dijo Vargas. «La número 40, si no me equivoco. Debe ser reconfortante interpretar el mismo personaje una y otra vez». El jardín pareció quedarse sin oxígeno. Las personas cercanas habían dejado de fingir que no escuchaban. Ahora observaban abiertamente, aguardando ver cómo respondería Infante. Todo el mundo sabía que Pedro Infante evitaba las confrontaciones, que su naturaleza era pacífica, conciliadora, pero también sabían que existían límites. Infante respiró profundo antes de responder. «La comodidad tiene sus ventajas, don Pedro», dijo con calma medida, «especialmente cuando millones de personas pagan por ver ese mismo personaje que tanto parece incomodarte». Vargas sonrió, pero no había humor en esa expresión. «No me incomoda en absoluto, simplemente observo». Es fascinante cómo la industria puede fabricar la ilusión de versatilidad cuando realmente no existe. El Indio Fernández intentó intervenir nuevamente. «Oigan, muchachos, esto es una fiesta. No vamos a discutir de trabajo toda la noche». Pero ambos Pedros lo ignoraron por completo. Estaban atrapados en algo más grande que la fiesta, más antiguo que esa noche. «Hablando de ilusiones», respondió Infante, su voz todavía controlada pero con la temperatura subiendo. «Debe ser singular cantar para audiencias que aplauden porque se supone que deben hacerlo, no porque verdaderamente sienten algo». Fue un golpe directo. Vargas era conocido por sus presentaciones en teatros de élite, donde la audiencia aplaudía por obligación social, tanto como por apreciación genuina. Sus conciertos eran eventos culturales a los que la gente asistía para ser vista. Prefiero aplausos refinados de personas que comprenden la música a gritos histéricos, de masas incapaces de distinguir el arte del entretenimiento vulgar. Varias personas alrededor jadearon audiblemente. Eso había traspasado una línea. María Félix, quien había estado observando desde pocos metros, se aproximó hacia ellos. «Ya basta», dijo con firmeza. «Los dos están comportándose de manera ridícula». Pero Infante había alcanzado su límite. Durante años había tolerado comentarios similares, insinuaciones de que su éxito era producto de su apariencia física y de la suerte, no de talento genuino. Había sonreído diplomáticamente cuando los críticos lo menospreciaban. Había ignorado insultos camuflados de análisis artístico. Pero escucharlo directamente de Vargas, en una fiesta repleta de colegas, era demasiado. «¿Sabes qué es entretenimiento vulgar, don Pedro?», dijo Infante, ya sin intentar suavizar sus palabras. «Es cantar en francés para mexicanos, que simulan entender el idioma solo para impresionar a sus conocidos. Eso es teatro, pero no del tipo que tú valoras». Vargas dio un paso hacia Infante.
Su representante intentó detenerlo tocándole el brazo, pero Vargas se sacudió la mano bruscamente. «Ten mucho cuidado con lo que dices, muchacho». La palabra muchacho fue deliberada. Vargas era apenas 5 años mayor que Infante, pero empleaba esa palabra como arma, como recordatorio de la jerarquía social que creía poseer. Infante también dio un paso adelante. «No soy muchacho, don Pedro, y no requiero tu aprobación ni la de nadie para reconocer el valor de mi trabajo. El pueblo mexicano ya determinó qué vale más». Ahí estaba la división fundamental entre ellos, destilada en una sola frase: el pueblo contra la élite, popularidad contra prestigio, autenticidad contra refinamiento. Eran dos visiones completamente distintas de lo que significaba ser artista en México. Vargas estaba a punto de responder cuando Dolores del Río llegó junto a María Félix. Entre las dos, las mujeres más influyentes de la industria lograron separar físicamente a los dos hombres. Dolores tomó a Vargas del brazo con determinación. «Pedro, acompáñame. Necesito hablar contigo sobre un proyecto». María hizo lo mismo con Infante. «Tú vienes conmigo ahora». Los condujeron hacia lados opuestos del jardín. El indio Fernández se quedó de pie solo, contemplando su copa vacía, probablemente lamentando haber intentado juntar dinamita con fuego. María Félix llevó a Pedro Infante hacia el fondo del jardín, lejos de miradas curiosas, hasta un rincón donde había una banca de piedra bajo un árbol de bugambilias. Lo empujó suavemente para que se sentara, y ella permaneció de pie frente a él, brazos cruzados, expresión severa. «¿Qué diablos estabas haciendo allá, Pedro?» «María», él comenzó. «Sí, no me importa quién comenzó», lo interrumpió ella. «Ustedes dos se estaban comportando como niños en patio de escuela. Esto es lamentable». Infante pasó sus manos por el cabello, respirando profundamente. «Estoy agotado, María. Hastiado de que tipos como él me traten como si fuera un payaso sin talento, como si todo lo que he logrado fuera suerte o cara bonita». María se sentó junto a él, su expresión suavizándose levemente. «Lo sé, mi cielo, lo sé. Pero respondiendo a sus provocaciones, solo le otorgas exactamente lo que desea. Lo haces sentirse superior, confirmado en sus prejuicios. Entonces, ¿qué se supone que haga? ¿Sonreír y tolerar sus insultos? No, pero tampoco necesitas enfrentarte con él en medio de la fiesta del indio. ¿Sabes cuántas personas estaban observando? Mañana toda la industria estará comentando esto. Los periódicos fabricarán historias, exagerarán todo». Infante sabía que ella tenía razón. El México de los años 50 era reducido en términos de industria del espectáculo. Todos se conocían. Los chismes viajaban veloces. Para el lunes habría docenas de versiones distorsionadas de lo ocurrido esa noche. Mientras tanto, al otro lado del jardín, Dolores del Río sostenía una conversación similar con Pedro Vargas. Estaban en la biblioteca del indio, rodeados de libros de arte y guiones antiguos. Vargas caminaba de un extremo al otro, todavía agitado. «Ese hombre es un ultraje a todo lo que representa el arte serio», repetía Vargas. «No tiene formación académica, no posee técnica real, y sin embargo la industria lo trata como si fuera el Olivier mexicano». Dolores estaba sentada en un sillón de cuero, observándolo con mezcla de paciencia y frustración. «Pedro, escúchame bien. Tu resentimiento hacia Infante no tiene nada que ver con su talento o la ausencia de él. Tiene que ver con tu propio temor». Vargas se detuvo bruscamente. «¿Temor de qué exactamente?» «Temor de ser irrelevante», respondió Dolores sin atenuar las palabras. «Temor de que todo tu entrenamiento formal, todos tus estudios en Europa, todas tus presentaciones en teatros prestigiosos,
no signifiquen nada comparado con la conexión genuina que Infante tiene con la gente. Eso es absurdo. Es verdad y lo sabes. Continuó Dolores levantándose y caminando hacia él. Infante llena cines con películas que los críticos desprecian. Tú llenas teatros con audiencias que asisten por compromiso social. Él hace llorar a carpinteros y secretarias. Tú impresionas a intelectuales que ya han decidido que eres relevante antes de escucharte cantar. ¿Cuál crees que es el logro más difícil? Vargas la contempló con genuina sorpresa. Pensé que tú entenderías. Tú estudiaste actuación formalmente, trabajaste en Hollywood con los mejores. Exactamente, y precisamente por eso te digo que estás equivocado. Dolores caminó hacia la ventana mirando hacia el jardín donde la fiesta continuaba. Cuando estuve en Hollywood, trabajé con actores que poseían todo el entrenamiento del mundo, todos los recursos, toda la técnica. ¿Y sabes qué aprendí? Que la técnica sin alma es vacía, que puedes estudiar en las mejores instituciones y seguir siendo mediocres si careces de esa chispa, esa conexión genuina con la audiencia. Infante la tiene. No necesita conocer la teoría Stanislavski porque accede a la emoción real de manera instintiva. Eso no lo convierte en menor actor. Lo convierte en un tipo distinto de actor, francamente más escaso y valioso. Vargas no respondió de inmediato. Se dejó caer pesadamente en el sillón que Dolores había dejado vacío. Por primera vez esa noche, su arrogancia pareció agrietarse levemente. Entonces, ¿qué sugieres que haga? ¿Que me disculpe con él? Dolores se giró desde la ventana. No necesariamente. Pero quizás podrías preguntarte por qué te importa tanto demostrar que eres superior a él. ¿Qué vacío intentas llenar con esa necesidad perpetua de validación crítica? Vargas guardó silencio contemplando sus manos. Dolores lo conocía desde hacía años. Sabía que debajo de esa fachada de refinamiento habitaba un hombre profundamente inseguro. Vargas había crecido en familia acomodada. Había tenido todas las ventajas educativas, pero siempre había sentido que debía justificar su éxito. Demostrar que no era solo producto del privilegio, sino del talento genuino. Infante representaba su peor pesadilla. Un hombre sin ventajas, sin formación académica, sin conexiones familiares, que había alcanzado más éxito y amor del público del que Vargas jamás tendría. Era un recordatorio viviente de que todo el dinero y la educación del mundo no podían adquirir lo que Infante poseía de manera natural. Afuera, la fiesta había retomado su ritmo habitual. El mariachi tocaba de nuevo. La gente reía, las copas se llenaban, pero todos sabían que algo había cambiado. La confrontación entre los dos Pedros había expuesto fisuras que todos fingían no advertir. Pedro Infante finalmente se había serenado lo suficiente como para regresar al área principal. María Félix caminaba a su lado, su presencia funcionando como escudo protector. Varios amigos se aproximaron para saludarlo, evitando cuidadosamente mencionar lo ocurrido. Jorge Negrete, quien había observado todo desde la distancia, se acercó a Infante y lo abrazó. «Pedro, hermano, no permitas que ese tipo te afecte. No vale la pena». Infante forzó una sonrisa. «Tienes razón, Jorge. No debí picar el anzuelo». Negrete lo miró con seriedad. «Pero entiendo por qué lo hiciste. Yo he estado en tu lugar. La gente que nunca ha tenido que luchar por nada siempre juzga a quienes sí lo hicieron. Les resulta incómodo que logremos más con menos recursos». Era cierto. Negrete también había enfrentado críticas similares a lo largo de su trayectoria. También lo habían acusado de ser simplemente popular sin ser artísticamente serio. Los dos habían forjado una amistad basada en comprender esas presiones compartidas. La noche avanzaba.
Eran casi las 2 de la madrugada cuando la mayoría de los invitados comenzaron a marcharse. Dolores del Río se había retirado hacía una hora. María Félix también. Jorge Negrete, cuya salud realmente se deterioraba, aunque pocos lo sabían, se había ido temprano con el pretexto de un compromiso matutino. Los productores y directores mayores habían partido, dejando principalmente a los jóvenes, a los ebrios y a quienes no tenían obligaciones el domingo. El Indio Fernández estaba completamente borracho, siendo conducido a su habitación por su asistente personal. La fiesta había perdido su elegancia inicial. Ahora había botellas vacías esparcidas por el jardín, ceniceros desbordados, manchas de tequila en los manteles blancos. El mariachi se había marchado. Solo quedaba un tocadiscos reproduciendo boleros suavemente. Pedro Infante debió haberse ido también. Su instinto le indicaba que regresara a casa, que descansara, que olvidara el asunto con Vargas. Pero había algo que lo retenía ahí, tal vez orgullo mal encausado, tal vez la necesidad de demostrar que no huía, tal vez simplemente el tequila que había consumido durante las últimas horas. Estaba sentado en una banca de piedra, solo, contemplando las estrellas apenas visibles a través de la contaminación lumínica de la ciudad. Pensaba en lo que María Félix le había dicho. Tenía razón, lo sabía. Responder a las provocaciones de Vargas solo validaba la imagen que él tenía de Infante, la de un artista sin sofisticación. Pero dolía profundamente la constante insinuación de que su éxito no era mérito propio, que era simplemente resultado del gusto popular poco cultivado. Infante había trabajado con una dedicación extraordinaria para llegar donde estaba. Había estudiado actuación por su propia cuenta, había analizado películas de grandes actores internacionales, había tomado clases de canto, aunque no podía costearlas adecuadamente. Nadie apreciaba ese esfuerzo, solo veían el resultado final y asumían que había sido sencillo, que era talento innato, sin trabajo detrás. Perdido en estos pensamientos, no escuchó los pasos aproximándose hasta que fue demasiado tarde. Pedro Vargas emergió desde las sombras tambaleándose levemente. Evidentemente había continuado bebiendo después de salir de la biblioteca. Su corbata estaba aflojada, su cabello perfecto ahora despeinado. «El gran Pedro Infante», dijo Vargas arrastrando ligeramente las palabras, solo contemplando su reino de admiradores ausentes. Infante se tensó, pero no respondió de inmediato. «Vete a casa, Pedro. Ya tuvimos suficiente drama por una noche». Vargas rió sin humor. «Drama. Esa es tu especialidad». «¿No es así? Dramas baratos para masas que lloran por cualquier motivo. Estás ebrio. Vete antes de que pronuncies algo que verdaderamente lamentes». «Lamento muchas cosas», respondió Vargas acercándose más. «Lamento que México confunda popularidad con excelencia. Lamento que los productores inviertan millones en tus películas formulaicas, mientras proyectos artísticos serios batallan por financiamiento. Lamento que los niños crezcan creyendo que tú representas la cima del arte mexicano». Cada palabra era un golpe calculado, concebido para herir, y estaba funcionando. Infante sentía la rabia creciendo en su pecho, ardiente y peligrosa. Sus manos se cerraban en puños involuntariamente. «¿Sabes cuál es tu problema, Pedro?», dijo Infante, su voz baja pero cargada de emoción contenida. «No puedes tolerar que alguien sin tu educación refinada, sin tus ventajas, sin tu apellido, haya alcanzado lo que tú jamás podrás, amor genuino de la gente». Vargas dio otro paso adelante. Estaban ahora a menos de 1 metro de distancia. El afecto de masas ignorantes no es un logro, es un accidente demográfico. Infante sintió algo quebrarse dentro de él,
algo que había estado reprimiendo durante años de insultos similares, de condescendencia disfrazada de crítica constructiva, de sentirse constantemente juzgado por personas que nunca habían vivido lo que él experimentó. ¿Sabes qué?, respondió Infante, su voz temblando de furia apenas contenida. Al diablo con tu superioridad. Al diablo con tus opiniones sobre qué es o no es arte. La gente que ama mis películas son trabajadores honestos que emplean el dinero ganado con su esfuerzo para ver historias que les hablan directamente. No son ignorantes, son auténticos. Algo que tú nunca comprenderías, aunque vivieras 1000 años. Vargas rió, un sonido cortante y despiadado. Qué emotivo, el defensor del pueblo humilde. Dime, Pedro, cuando duermes en tu mansión, cuando conduces tus automóviles importados, cuando cuentas el dinero de esas masas trabajadoras, ¿todavía te sientes como uno de ellos? Fue un golpe bajo, y ambos lo sabían. Infante había alcanzado un éxito económico considerable, tenía propiedades, inversiones, un estilo de vida muy distante de la pobreza en que creció, pero nunca había olvidado sus orígenes, nunca había dejado de identificarse con la gente sencilla. Al menos yo recuerdo de dónde vengo, respondió Infante. No finjo ser algo que no soy. Tú, con todo tu refinamiento, eres el fraude aquí. Cantas en francés para gente que no comprende las palabras. Hablas de integridad artística mientras cobras fortunas de las mismas élites que desprecias en privado. El rostro de Vargas enrojeció. ¿Cómo te atreves? Me atrevo porque es verdad. Ahora Infante gritaba, años de frustración desbordándose. Ocultas tu propia inseguridad detrás de arrogancia intelectual. Atacas mi falta de educación formal porque es lo único que tienes sobre mí. Pero en el fondo, sabes que si tuviéramos que comenzar desde cero, sin tus conexiones familiares, sin tu dinero, sin tus privilegios, yo llegaría más lejos que tú, porque tengo algo que ninguna escuela puede transmitir. ¿Qué exactamente?, escupió Vargas. Humanidad, conexión auténtica con personas reales. La capacidad de lograr que alguien que atraviesa el peor día de su vida olvide sus problemas durante 2 horas. Eso es lo que hago. Y tú lo menosprecias, porque jamás podrás lograrlo sin importar cuántos títulos acumules. Vargas temblaba de rabia. Sin reflexionarlo, empujó a Infante con ambas manos. No fue un empujón violento, más bien un gesto de frustración que un verdadero ataque. Pero fue suficiente para cruzar una línea física. Infante se tambaleó hacia atrás, más por sorpresa que por la fuerza del empujón. Por un segundo, solo se miraron el uno al otro, ambos procesando lo que acababa de ocurrir. El aire entre ellos estaba cargado de electricidad peligrosa. «No me toques», dijo Infante, su voz ahora mortalmente serena. Vargas, sin dominio sobre sus actos, lo empujó nuevamente, esta vez con mayor fuerza. «¿O qué harás al respecto, campesino?» Esa palabra campesino pronunciada con tanto desprecio fue la gota final. Infante reaccionó instintivamente. Su puño voló hacia el rostro de Vargas, conectando con su mandíbula con un sonido sordo y terrible. Vargas cayó hacia atrás, golpeando el suelo duro del jardín. Por un momento espantoso hubo silencio total. Luego Vargas se tocó el labio, que sangraba levemente. Contempló su mano manchada de rojo y después a Infante con expresión de shock absoluto. «Me golpeaste», dijo Vargas, su voz incrédula. «Realmente me golpeaste». Infante estaba igualmente atónito por sus propias acciones. Nunca había golpeado a nadie en su vida adulta. Su padre le había enseñado que la violencia era el último recurso de hombres sin inteligencia. Y aquí estaba, habiendo golpeado a un colega en una fiesta privada. Vargas se incorporó lentamente del suelo. Sus ojos,
destellaban con algo peligroso. El alcohol, la humillación, la rabia acumulada, todo se fusionaba en una expresión de pura furia. Sin previo aviso, se lanzó contra Infante con un grito inarticulado. Los dos hombres chocaron violentamente. Vargas, quien había practicado boxeo amateur en su juventud acomodada, lanzó varios golpes rápidos. Infante, quien había crecido defendiéndose en las calles duras de Mazatlán, bloqueó algunos y recibió otros. Se tambalearon juntos, derribando una silla de jardín, volcando una mesita con cenicero que se fragmentó en 1000 pedazos. El estruendo atrajo atención de inmediato. Los pocos invitados que permanecían corrieron hacia el área. Gritos de conmoción y pánico llenaron el jardín. 2 hombres intentaron separar a los combatientes, pero resultó complicado. Vargas e Infante estaban enredados en un abrazo violento, rodando por el suelo, maldiciendo, golpeando. No era una pelea técnica ni coordinada. Era una masa caótica de brazos y piernas, impulsada por el alcohol y el resentimiento acumulado durante años. Infante logró conectar otro golpe al rostro de Vargas. Vargas respondió golpeando las costillas de Infante con una fuerza que le arrebató el aire de los pulmones. Finalmente, 3 hombres lograron separarlos físicamente. Requirió un esfuerzo considerable. Infante y Vargas seguían intentando alcanzarse mutuamente, gritando insultos. Ambos tenían sangre en sus rostros, las camisas blancas manchadas. Infante tenía el ojo hinchándose notoriamente. Vargas tenía el labio partido y un rasguño profundo en la mejilla. «¿Qué diablos está ocurriendo aquí?», gritó alguien. Era el asistente del Indio Fernández, atraído por el escándalo. Al contemplar la escena, su rostro palideció. «El Indio va a acabar con todos cuando se entere». Los hombres mantenían a Infante y Vargas separados en extremos opuestos del jardín. Ambos respiraban pesadamente, mirándose con odio puro. La adrenalina todavía circulaba por sus venas. El alcohol amplificaba todo, convirtiendo emociones ya intensas en algo completamente incontrolable. «Eres patético», gritó Vargas escupiendo sangre. Un matón sin clase que recurre a la violencia cuando no puede vencer con palabras. Infante intentó liberarse de los brazos que lo sujetaban. «Dijiste que querías saber qué haría. Ahora ya lo sabes. No soy el chico pobre al que pueden empujar sin consecuencias». Los testigos observaban con mezcla de terror y fascinación mórbida. Aquello no era un simple desacuerdo profesional. Era algo mucho más hondo, más personal. Era un choque de clases sociales, de filosofías de vida, de identidades fundamentales. Una mujer joven, actriz secundaria cuyo nombre nadie recordaría después, comenzó a llorar. La violencia la había aterrado. Otro hombre, productor de mediana categoría, comenzó de inmediato a calcular cómo podría aprovechar esa información. Un escándalo de semejante magnitud valía dinero si sabías cómo explotarlo. «Necesitamos resolver esto ahora», dijo el asistente del Indio. «Si la prensa se entera, destruirá a ambos. Destruirá al Indio por permitir que sucediera en su casa. Esto no puede trascender estos muros». Los hombres que sujetaban a Vargas e Infante asintieron. Todos comprendían las implicaciones. El México de 1954 tenía una prensa sensacionalista hambrienta de escándalos. 2 de las figuras más grandes del entretenimiento mexicano, golpeándose mutuamente en una fiesta privada, sería titular durante semanas. Carreras podrían arruinarse, contratos cancelarse, reputaciones destruirse permanentemente. Vargas finalmente pareció tranquilizarse. Dejó de forcejear contra quienes lo sujetaban. Su respiración se normalizó. Contempló su traje arruinado, su camisa rasgada,
la sangre en sus manos. La realidad de lo ocurrido comenzó a penetrar la niebla del alcohol. Infante también se calmó gradualmente. El ojo le pulsaba dolorosamente. Podía sentir la hinchazón creciendo. Sus nudillos estaban rojos y lacerados. La camisa que su esposa había planchado cuidadosamente esa tarde estaba completamente arruinada, manchada de sangre y tierra del jardín. «Soltadme», dijo Infante a los hombres que lo retenían. «Ya terminó. No voy a agredirlo de nuevo». Los hombres intercambiaron miradas inseguras, pero lentamente lo liberaron, dispuestos a sujetarlo nuevamente si intentaba algo. Del otro lado, Vargas también fue liberado con la misma precaución. Los dos hombres quedaron de pie en extremos opuestos del jardín, mirándose con mezcla de odio residual y terror creciente por sus propias acciones. El asistente del indio tomó el control de la situación. «Todos ustedes», señalando a los testigos, «necesito que juren silencio absoluto sobre lo que presenciaron esta noche. Nada de esto puede llegar a la prensa. Nada puede salir de este jardín». Hubo murmullos de acuerdo. La mayoría de los presentes conocían el código no escrito de la industria. Protegían a los suyos, especialmente ante escándalos que podían dañar no solo a individuos, sino al prestigio entero del cine mexicano. Pero alguien habló. ¿Cómo van a explicar sus rostros mañana cuando los vean en público? Era una pregunta válida. Infante tendría un ojo morado espectacular. Vargas tenía el labio partido que posiblemente requeriría puntos. No podrían ocultarlo completamente. El asistente reflexionó con rapidez. «Pedro», señaló a Infante, «dirás que te caíste bajando las escaleras de tu casa esta noche al llegar tarde. Tropezaste en la oscuridad». «Pedro», señaló a Vargas, «tuviste un accidente menor de automóvil al salir de aquí. Nada grave, solo un impacto leve que hizo que golpearas el rostro contra el volante». Eran excusas endebles, pero plausibles. La gente las cuestionaría, pero sin evidencia de lo contrario, eventualmente las aceptarían. Lo fundamental era que todos los presentes sostuvieran la misma versión. Vargas limpió la sangre de su rostro con un pañuelo que alguien le ofreció. Sin mirar a Infante, habló dirigiéndose al asistente. «De acuerdo. Accidente de automóvil. Nadie necesita conocer lo que realmente ocurrió». Infante también asintió. Comenzaba a sentir vergüenza profunda por lo que había hecho. Sin importar cuánto lo provocaron, golpear a alguien en una fiesta era imperdonable. Su madre lo había criado mejor. El tequila no era justificación suficiente. Los dos fueron separados de inmediato. Condujeron a Vargas hacia la entrada principal, donde su automóvil aguardaba. Su esposa había partido horas antes en otro vehículo, así que no había testigos de ese lado. Su representante lo acompañó, preocupado y calculando el daño a la reputación. Infante fue conducido hacia la salida lateral. El asistente del indio caminó con él. «Pedro, necesito que comprendas la gravedad de esto», dijo en voz baja. «No solo por ti, sino por la industria completa. Si esto se divulga, valida todas las cosas terribles que los críticos extranjeros dicen sobre el cine mexicano. Que somos vulgares, sin profesionalismo, sin cultura». «Lo entiendo», respondió Infante con cansancio. «No diré nada». Pero el asistente no había terminado. «Y necesitas comprender algo más. Vargas tiene conexiones poderosas. Su familia conoce políticos, propietarios de periódicos, personas que pueden causar mucho daño si así lo deciden. Por tu propio bien, mantén distancia de él en adelante. Ni siquiera reconozcas que existe». Infante asintió. No iba a generar problemas después de esa noche. La sola idea de estar en la misma habitación que Vargas le revolvía el estómago. Infante condujo a casa lentamente, con extrema precaución. El ojo hinchado dificultaba la visión periférica.
Las costillas protestaban con cada respiración profunda, pero el dolor físico no era nada comparado con la tormenta emocional que rugía en su interior. Había cruzado una línea que nunca pensó cruzar. Había empleado la violencia. Había perdido el control por completo. Toda su vida había trabajado para ser distinto de los hombres que resolvían los problemas a puñetazos. Había visto demasiada violencia en su juventud. Había prometido no convertirse en ese tipo de hombre. Y en una sola noche, años de autodisciplina se habían evaporado porque no pudo soportar los insultos de un rival arrogante. Cuando llegó a su casa, eran casi las 5 de la mañana. Su esposa dormía. Entró sigilosamente intentando no despertarla, pero ella tenía el sueño liviano. La luz del baño la despertó cuando Infante trataba de limpiarse la sangre y la tierra. «Pedro, ¿qué te pasó?», exclamó corriendo hacia él, su rostro pálido de conmoción al ver su estado. «Me caí», comenzó él, pero su esposa lo interrumpió. «No me engañes. Llevamos casados suficiente tiempo. Sé cuándo mientes». Infante se sentó en el borde de la bañera completamente abatido. «Tuve una pelea con Pedro Vargas, física, en la fiesta del Indio». Su esposa lo contempló en silencio por un largo momento. Luego suspiró profundamente y comenzó a humedecer una toalla con agua tibia. «Déjame ver», dijo con suavidad. Mientras ella atendía sus heridas con delicadeza, Infante le relató todo. Las provocaciones, los insultos, cómo perdió el control. Habló por largo rato mientras ella trabajaba en silencio, limpiando cortes, aplicando ungüento en los moretones emergentes. Cuando terminó, tanto él de hablar como ella de curar, su esposa se sentó junto a él. «Pedro, mírame». Él la miró esperando un sermón merecido sobre violencia y autocontrol, pero ella lo sorprendió con algo diferente. «Entiendo por qué lo hiciste. No lo apruebo, pero lo entiendo. Has cargado años de ese tipo de desprecio. Y Vargas te atacó en tu punto más vulnerable, tu inseguridad sobre la educación formal. No es una justificación», murmuró Infante. «No, no lo es, pero eres humano. Los humanos tenemos límites». Vargas encontró el tuyo. Ella tomó su mano. Ahora la pregunta es, ¿qué harás después? «¿Cómo te reconstruirás de esto?» «No sé», admitió Infante. «Me siento avergonzado, decepcionado de mí mismo». «Bien. Eso significa que tu conciencia sigue funcionando. Usa ese sentimiento. Aprende de él, pero no permitas que te destruya». Ella se puso de pie. «Ahora necesitas descansar. Mañana es domingo. No tienes compromiso. Duerme hasta tarde, y cuando despiertes comenzaremos a ver cómo manejar esto». Infante asintió agradecido. No merecía una esposa tan comprensiva. Se fue a la cama, pero apenas pudo dormir. Su mente reproducía los eventos de la noche una y otra vez. Cada palabra envenenada de Vargas, su propia pérdida de control, la conmoción en los rostros de los testigos, el sonido espantoso de su puño conectando con el rostro de otro hombre. Al otro lado de la ciudad, Pedro Vargas tampoco dormía. Estaba en el baño de su lujosa residencia, contemplando su rostro dañado en el espejo. Su esposa había gritado cuando lo vio llegar. Hubo una escena terrible con acusaciones y lágrimas. Ahora ella dormía en la habitación de huéspedes, furiosa y atemorizada. Vargas tocó suavemente el labio partido. Dolía terriblemente. Necesitaría consultar a un médico discreto al día siguiente para asegurarse de que no requería puntos. El rasguño en la mejilla también le preocupaba. Debía sanar rápidamente. Tenía una presentación programada en Bellas Artes en 2 semanas. Vargas se sirvió una copa generosa de coñac, ignorando que ya había bebido en exceso esa noche.
necesitaba adormecer no solo el dolor físico, sino el tormento emocional. Había sido humillado, golpeado, reducido a una riña callejera como un delincuente común. Él, Pedro Vargas, quien había cantado para presidentes y diplomáticos, quien había sido ovacionado en Europa, se había revolcado en la tierra con un cantante de rancheras. La ironía cruel no se le escapaba. Había pasado años argumentando superioridad cultural, refinamiento, educación. Y había terminado comportándose exactamente como acusaba a Infante de ser: vulgar, violento, sin clase. Pero una parte de él, pequeña y oscura, que apenas quería reconocer, había disfrutado momentáneamente. Disfrutado ver el miedo inicial en los ojos de Infante cuando lo empujó. Disfrutado la liberación de años de resentimiento contenido expresándose físicamente. Esa parte lo aterrorizaba porque revelaba una verdad incómoda. No era superior a Infante. Su educación, su refinamiento, todo era una fachada delgada sobre las mismas pasiones primitivas de cualquier hombre. El lunes llegó demasiado pronto. Infante se despertó con un dolor intenso. El ojo estaba completamente cerrado por la hinchazón, morado y amarillo alrededor. Las costillas protestaban con cada movimiento. Se contempló en el espejo y casi no se reconoció. Su esposa lo ayudó a preparar la versión oficial. Había tropezado en las escaleras de casa por la oscuridad. Un golpe tonto, accidente doméstico, nada serio. Canceló compromisos públicos para esa semana usando el pretexto de necesitar descanso por agotamiento. Los periódicos del lunes no mencionaron nada sobre la pelea. Aparentemente el pacto de silencio se sostenía, pero el martes comenzaron pequeños rumores. Al principio, susurros en rincones de estudios de filmación. Alguien había escuchado algo sobre un incidente en la fiesta del Indio. Los detalles variaban con cada versión repetida. Para el miércoles, un columnista de chismes, llamado Ernesto Gálvez, publicó un párrafo intrigante en su columna del periódico Excelsior. Fuentes confiables reportan que dos grandes figuras del entretenimiento mexicano, ambos Pedros curiosamente, tuvieron un desacuerdo serio en una fiesta privada reciente. Las lesiones fueron reportadas como accidentes separados. Esta columna no especula. Solo señala que resulta curiosa coincidencia que ambos hombres aparecieran con heridas faciales la misma semana. No nombraba a nadie específicamente, pero cualquiera en la industria sabía exactamente a quiénes aludía. El artículo desencadenó un frenesí de especulación. Otros periodistas comenzaron a investigar. Llamaban a todos quienes habían asistido a la fiesta del Indio, presionando por detalles. El Indio Fernández, ahora completamente sobrio y mortificado por lo ocurrido en su casa, emitió una breve declaración. Organicé una fiesta privada para celebrar la finalización de mi película. Todos disfrutaron. Cualquier rumor sobre algún incidente es una invención maliciosa sin fundamento en la realidad. Pero la declaración solo avivó la especulación. Si nada había pasado, ¿por qué sentía la necesidad de negarlo públicamente? Infante recibió decenas de llamadas. Reporteros, productores preocupados, amigos genuinos queriendo conocer la verdad. A todos repitió la misma historia. Accidente doméstico, escaleras oscuras, nada más. Vargas hizo lo propio con su historia del accidente automovilístico, pero resultó más complicado para él. Su círculo social era más reducido y más dado al chisme. La gente hablaba. Sus amigos de la alta sociedad disfrutaban el escándalo, especialmente uno que involucraba al refinado Pedro Vargas comportándose incorrectamente. El jueves, una semana después del incidente, Infante recibió una llamada inesperada.
Era Roberto Galván, crítico de teatro que lo había defendido durante una confrontación con Julián Soler años atrás. Don Pedro, necesito hablar contigo, es importante. ¿Podemos vernos en privado? Se encontraron en un café discreto en San Ángel, lejos de los lugares frecuentados por la industria del entretenimiento. Galván llegó con expresión seria. Pidieron café y aguardaron hasta que el mesero se alejó antes de conversar. «Sé lo que ocurrió en la fiesta del Indio», dijo Galván directamente. Estuve hablando con varios testigos. Todos me relataron una versión diferente, pero la esencia es la misma. Tú y Vargas se pelearon físicamente. Infante consideró negarlo, pero la mirada de Galván indicaba que sería inútil. «No voy a comentar sobre rumores», respondió con cautela. «No es un rumor, Pedro, es un hecho. Y aunque todos los testigos juraron silencio, eventualmente alguien hablará. Siempre sucede. Alguien necesitará dinero, o querrá desquitarse por algo sin relación, y la historia saldrá a la luz. Entonces, ¿qué sugieres que haga?» Galván se inclinó hacia adelante. «Anticípate. Controla la narrativa antes de que otros la controlen por ti. Admite que hubo un desacuerdo profesional que escaló desafortunadamente. Muestra arrepentimiento. Ofrece disculpas públicas a Vargas. Conviértete en el hombre más grandioso que reconoce su error». Infante negó con la cabeza de inmediato. Pedro Vargas jamás aceptaría disculpas públicas. «Solo las emplearía como munición adicional contra mí. Además, él también me golpeó. ¿Por qué debo ser el único en disculparse?» «Porque tú eres el más querido por el público», respondió Galván pragmáticamente. «Vargas es respetado, pero no amado. Si esto se convierte en una batalla pública, tú tienes mucho más que perder. Tu imagen entera está construida sobre ser un hombre bondadoso, amigable, del pueblo. La violencia contradice eso por completo». Infante tomó su café lentamente, reflexionando. «Déjame pensarlo», dijo por fin. «Necesito considerar todas las alternativas». Después de que Galván se marchó, Infante permaneció largo rato en el café. Observaba a la gente pasando por la ventana, familias normales, trabajadores camino a sus empleos, niños jugando, gente que asistía a sus películas para escapar momentáneamente de las dificultades cotidianas. Si la historia completa salía, ¿cómo reaccionarían? ¿Lo verían de manera diferente? Tal vez lo perdonarían, tal vez no. Pero definitivamente lo contemplarían como alguien falible, como un humano con defectos serios, y eso podía perjudicar no solo su carrera, sino su capacidad de seguir siendo ese refugio, esa figura aspiracional para millones. Mientras tanto, Vargas enfrentaba presiones distintas. Su representante le había organizado una reunión urgente con el jefe del estudio para el que trabajaba bajo contrato. El ejecutivo, un hombre calculador llamado Samuel Bronstein, fue directo al punto. «Pedro, si la historia de la pelea se confirma públicamente, tenemos un problema serio. Tienes una cláusula de moralidad en el contrato. Un comportamiento que traiga descrédito sobre el estudio puede derivar en su rescisión». Vargas palideció. «Eso arruinaría mi carrera». «Exactamente». Bronstein encendió un puro. «Por eso necesitamos una estrategia. Mi recomendación: emite una declaración pública diciendo que tuviste un desacuerdo profesional menor con Infante, que fue exagerado por los chismosos. Enfatiza que ambos son profesionales, que se respetan mutuamente, que cualquier diferencia fue resuelta amigablemente». «Eso sería una mentira completa», protestó Vargas. «No respeto su trabajo, y definitivamente no resolvimos nada amigablemente». Bronstein lo observó con impaciencia creciente. «Pedro, vives en un mundo de fantasías si crees que la verdad importa aquí.
Lo que importa es la percepción pública. Lo que importa es proteger tu imagen, tu valor comercial. La verdad es un lujo que ahora mismo no puedes permitirte. Vargas detestaba admitirlo, pero Bronstein tenía razón. Su carrera estaba edificada sobre una imagen de sofisticación y refinamiento. Una historia de pelea callejera la destruiría al instante. Tendría que tragarse el orgullo y participar en la ficción pública. El viernes, 10 días después del incidente, ambos Pedros emitieron declaraciones separadas pero coordinadas, redactadas cuidadosamente por sus equipos legales y de relaciones públicas. Declaración de Infante. Recientemente circularon rumores sobre un supuesto conflicto entre mi colega Pedro Vargas y yo. Quiero aclarar que si bien tuvimos un desacuerdo profesional sobre asuntos artísticos en un evento social, ambos somos adultos capaces de manejar diferencias de opinión civilizadamente. Cualquier sugerencia de violencia física es una exageración dramática de la prensa sensacionalista. Respeto profundamente el talento del señor Vargas y lamento si nuestro desacuerdo causó preocupación a los seguidores. Declaración de Vargas. Es lamentable que una conversación profesional honesta sea distorsionada por rumores maliciosos. El señor Infante y yo tenemos estilos artísticos distintos, lo cual es natural en una industria diversa. Esto no implica enemistad personal. Ambos estamos enfocados en continuar sirviendo al público mexicano con nuestro trabajo. Las declaraciones lograron el objetivo inmediato de calmar el escándalo. Muchos periódicos las publicaron como la resolución oficial del asunto, pero quienes estaban dentro de la industria no se dejaron engañar. Sabían que donde hay humo, generalmente hay fuego. Lo que ninguna declaración mencionaba, lo que ninguno de los dos hombres podía admitir públicamente, era cuán profundamente el incidente los había afectado. No solo el orgullo herido, sino algo más fundamental. Habían revelado facetas de sí mismos que preferían mantener ocultas. Infante había descubierto que bajo su personalidad apacible vivía una capacidad de violencia que lo aterrorizaba. Vargas había descubierto que todo su refinamiento cultivado era una capa delgada sobre inseguridades profundas. Pasaron semanas. Infante regresó a trabajar en una nueva película titulada Escuela de Vagabundos. El ojo morado sanó completamente. Las costillas dejaron de doler, pero las heridas psicológicas permanecían frescas. En el set, era profesional como siempre, amable con el equipo, preparado para las escenas, dispuesto a repetir tomas cuando el director lo solicitaba. Pero quienes lo conocían bien notaban cambios sutiles. Había guardado algo de sí mismo, creado una distancia nueva que antes no existía. Jorge Negrete lo notó durante un almuerzo en su cantina favorita. «Todavía cargas esto, ¿verdad?», dijo Negrete suavemente. «El asunto con Vargas». Infante asintió lentamente. «No puedo sacarlo de mi mente, Jorge. Sigo viéndome a mí mismo perdiendo el control. Así no era yo, o tal vez sí lo era. Y eso es lo que me aterra. Todos tenemos un lado oscuro, Pedro. La santidad no existe. Lo importante es qué haces después de confrontar esa oscuridad, si la dejas consumirte o aprendes de ella». Vargas también batalló con las consecuencias psicológicas. Su siguiente presentación en el Palacio de Bellas Artes fue técnicamente impecable, como siempre. Cantó «Bésame mucho» con precisión absoluta. La audiencia aplaudió apropiadamente. Los críticos elogiaron su control vocal excepcional, pero Vargas sabía que algo había cambiado. Al cantar ahora, parte de su mente divagaba hacia aquella noche en el Jardín del Indio, hacia la sensación del puño de Infante impactando su mandíbula,
hacia el shock de descubrir que toda su superioridad asumida no significaba nada en una confrontación real. Su esposa también percibía el cambio. «Estás diferente», le dijo una noche después de un concierto particularmente aclamado. «Más distante, como si estuvieras presente físicamente, pero ausente en pensamiento». «Estoy bien», mintió Vargas, solo fatigado de la gira de presentaciones. Pero no estaba bien. Por primera vez en su vida adulta cuestionaba los cimientos de su identidad. Había construido todo sobre la idea de superioridad cultural, educación refinada, gusto impecable. Pero la confrontación con Infante había revelado una verdad incómoda. Gran parte de eso era compensación por inseguridades profundas acerca de nunca haber tenido que luchar realmente por nada. Infante había crecido en pobreza genuina, trabajado desde la infancia, construido su éxito desde cero absoluto. Vargas había nacido en comodidad, educado con los mejores maestros, conectado con personas influyentes desde el nacimiento. Su éxito, aunque requirió talento innegable, también había sido facilitado por ventajas que nunca quiso examinar con honestidad. Un mes después del incidente, ambos fueron convocados a la misma ceremonia de premiación. Era inevitable que los caminos se cruzaran eventualmente. La industria mexicana del entretenimiento era demasiado pequeña para evitarse de manera permanente. Los organizadores, conscientes de la tensión, los ubicaron deliberadamente en lados opuestos del teatro. Llegaron en momentos distintos. Durante toda la ceremonia, nunca establecieron contacto visual. Cuando las cámaras enfocaban a uno, el otro miraba cuidadosamente en dirección contraria. Pero en el momento inevitable, durante el cóctel posterior a la ceremonia, se encontraron cara a cara. Había sido un error de timing. Ambos se dirigieron a la barra simultáneamente desde direcciones opuestas. Se detuvieron a 1 metro de distancia. Las personas cercanas notaron de inmediato y guardaron silencio, aguardando una explosión dramática. Pero no llegó. Los dos hombres simplemente se contemplaron durante un largo momento, cargado de historia reciente. Finalmente, Infante asintió levemente. «Don Pedro». Vargas devolvió el gesto mínimo. «Don Pedro». Luego ambos ordenaron bebidas sin más palabras y se alejaron en direcciones contrarias. Fue una interacción de 10 segundos como máximo, pero todos los presentes la notaron. La analizaron y especularon sobre su significado. Algunos la interpretaron como una tregua silenciosa, otros como odio contenido a duras penas. La verdad era probablemente más compleja que cualquier interpretación sencilla. Los meses transcurrieron. Infante se sumergió en el trabajo con una intensidad nueva, casi desesperada. Filmaba 2, a veces 3 películas simultáneamente. Aceptaba compromisos que normalmente rechazaría. Amigos preocupados comentaban que se estaba agotando. Pero Infante insistía en que estaba bien. La verdad era que necesitaba la distracción. Cuando trabajaba podía olvidar momentáneamente la incomodidad constante que cargaba desde el incidente. Pero en los momentos de quietud, en las noches solitarias, todo regresaba con fuerza devastadora. Vargas manejaba su propio tormento de manera diferente. Se retiró hacia los círculos de la alta cultura. Aceptó una residencia temporal en el Conservatorio de Música en Guadalajara, donde impartiría clases magistrales. Era una forma de alejarse físicamente de la Ciudad de México, de los escenarios donde podría toparse con Infante. Pero la distancia física no traía paz interior. Sus estudiantes notaban que a veces, en plena lección sobre técnica vocal, su concentración se desvanecía por completo. Miraba por la ventana con expresión inescrutable. Una estudiante particularmente perspicaz, una joven soprano llamada Lucía Méndez,
Se atrevió a preguntarle un día después de clase. «Maestro, perdone mi atrevimiento, pero parece llevar un peso considerable sobre los hombros. ¿Hay algo en lo que podamos ayudar?» Vargas la contempló con sorpresa, luego sonrió con tristeza. «Es muy amable, señorita Méndez, pero algunos pesos solo uno mismo puede cargar». Diciembre de 1954 llegó. 6 meses habían transcurrido desde la pelea. Las heridas físicas habían sanado por completo. Las marcas emocionales persistían, pero menos agudas, más como un dolor sordo constante que una agonía punzante. Entonces, ocurrió algo que lo transformó todo. Jorge Negrete falleció inesperadamente. Su salud se había deteriorado en secreto durante meses, pero la muerte fue igualmente un shock para la industria entera. Negrete tenía solo 42 años. Había sido un gigante del cine mexicano, el charro cantor original que había pavimentado el camino para Infante y otros. El funeral fue un acontecimiento masivo. Miles de personas llenaron las calles alrededor del Panteón Jardín donde sería sepultado. Toda la élite del entretenimiento mexicano asistió. Era imposible no hacerlo. Negrete había sido demasiado importante, demasiado querido. Infante llegó temprano, devastado por la pérdida de un amigo entrañable. Negrete había sido mentor, confidente, hermano mayor en muchos sentidos. Su fallecimiento dejaba un vacío enorme, no solo en lo profesional, sino en lo personal. Durante la ceremonia, Infante lloró abiertamente. No le importaba quién lo observara. Negrete merecía esas lágrimas, merecía un duelo genuino sin pretensión de fortaleza masculina falsa. Vargas llegó más tarde, después de que la mayoría ya estaban sentados. Se ubicó en la parte posterior del recinto. Durante el elogio pronunciado por Dolores del Río, ella habló sobre el legado de Negrete, sobre cómo había elevado el cine mexicano internacionalmente, sobre su generosidad con los colegas más jóvenes, sobre su pasión por México y la cultura mexicana. Pero entonces dijo algo que resonó profundamente en ambos Pedros presentes. Jorge creía profundamente en la unidad, dijo Dolores, su voz quebrándose levemente. Creía que los artistas mexicanos debían apoyarse mutuamente, no destruirse con rivalidades mezquinas. Decía que teníamos suficientes adversarios fuera de México sin convertirnos en enemigos entre nosotros. Era un mensaje claramente dirigido, aunque Dolores nunca miró específicamente hacia Infante o Vargas, pero ambos lo sintieron como una flecha directa al corazón. Después del servicio, durante la recepción en casa de María Félix, Infante se encontraba solo en la terraza contemplando el jardín. Pensaba en la última conversación que tuvo con Negrete semanas antes de su muerte. Negrete había dicho algo que en ese momento pareció excesivo, pero que ahora, en el contexto de su muerte prematura, adquiría un significado profundo. La vida es demasiado corta para desperdiciarla en odios, Pedro. Demasiado corta y demasiado frágil. Infante no había escuchado realmente en aquel momento. Ahora las palabras reverberaban con un peso casi insoportable. Estaba tan inmerso en estos pensamientos que no advirtió cuando alguien más salió a la terraza. Solo cuando escuchó una voz familiar hablar suavemente, comprendió que no estaba solo. «Fue un buen hombre», dijo Pedro Vargas, su voz despojada del filo habitual. Infante se giró sorprendido. Vargas estaba parado a varios metros, también contemplando el jardín, evitando el contacto visual directo. Era la primera vez que se encontraban solos desde la pelea. «Sí», respondió Infante tras una pausa. Un silencio incómodo se instaló entre ellos. Ambos sabían que ese era un momento para decir algo significativo, para intentar algún tipo de resolución, pero las palabras no afloraban con facilidad. Finalmente,
Vargas habló de nuevo, su voz apenas audible. He estado pensando mucho sobre aquella noche en casa del indio. Infante no respondió, aguardando. Me comporté de manera abominable, continuó Vargas, todavía sin mirarlo. Mis palabras fueron crueles, diseñadas específicamente para herir. No tengo justificación para eso. Era lo más cercano a una disculpa que Infante había escuchado de Vargas. Yo también, dijo Infante con cuidado. Perdí el control, usé la violencia. Eso fue imperdonable. Vargas finalmente se giró para mirarlo de frente. Sus ojos revelaban algo complejo, mezcla de arrepentimiento, orgullo herido y cansancio profundo. Dolores tiene razón. Sobre Negrete y la unidad, sobre nosotros siendo nuestros peores enemigos. Sí, concordó Infante. Pero Vargas continuó, su voz recuperando filo. Eso no altera los fundamentos de nuestro desacuerdo. Todavía creo que el arte serio exige disciplina formal. Todavía creo que la popularidad masiva no equivale a excelencia artística. Infante sintió surgir la irritación familiar, pero esta vez la controló. Y yo todavía creo que el arte que no conecta con la gente común es masturbación intelectual vacía. Todavía creo que tu refinamiento es una máscara sobre el temor de ser irrelevante. Los dos hombres se miraron reconociendo una verdad incómoda. No iban a resolver esto. Sus diferencias eran demasiado fundamentales, demasiado ancladas a identidades construidas durante décadas enteras. Pero entonces Vargas dijo algo inesperado. Sin embargo, puedo reconocer tu talento, aunque reproche tu falta de formación. Y puedo admitir que has logrado algo que yo nunca he alcanzado. Conexión genuina con millones de personas. Infante parpadeó sorprendido. Y yo puedo reconocer que tu técnica vocal es extraordinaria, que tu comprensión de la música clásica es profunda, que hay valor en la educación formal, aunque creo que no es el único camino. No era una reconciliación, no era amistad, pero era algo, reconocimiento mutuo de la humanidad del otro, de la validez del talento del otro, incluso dentro de un marco de desacuerdo continuado. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó Vargas. ¿Seguir evitándonos por el bien de nuestras carreras, perpetuar esta guerra fría? Infante reflexionó antes de responder. ¿Qué tal esto? Reconocemos públicamente que tenemos diferencias filosóficas sobre el arte, pero también reconocemos que esas diferencias no exigen enemistad personal. Podemos estar en desacuerdo sin odiarnos. Coexistencia profesional sin simular una amistad inexistente, dijo Vargas lentamente. Sí, eso podría funcionar. Vargas extendió su mano. No era un gesto de amistad cálida, sino de tregua formal. Infante la estrechó con firmeza. El apretón de manos duró solo segundos, pero cargaba el peso de meses de tormento, de lecciones dolorosas aprendidas, de orgullos heridos que finalmente aceptaban sus límites. Cuando se separaron, Vargas pronunció un último comentario antes de regresar adentro. Tu película Escuela de Vagabundos, la vi la semana pasada. Pausó buscando palabras honestas, entretenida y conmovedora. No es mi tipo de arte, pero reconozco habilidad en lo que haces. Infante casi sonrió. Tu último concierto en Bellas Artes, leí las reseñas. Dijeron que fue técnicamente perfecto. Eso requiere dedicación, y eso lo respeto. Eran cumplidos pequeños, medidos con cautela. Pero viniendo de ellos, significaban algo considerable. En los meses siguientes, la relación entre los dos Pedros permaneció exactamente como habían acordado. Profesional pero distante. En eventos compartidos, se saludaban cortésmente. Nunca buscaban conversación, pero tampoco la evitaban dramáticamente si las circunstancias los reunían. La industria notó el cambio sutil. Ya no existía tensión eléctrica
cuando ambos estaban en el mismo recinto. Los chismosos se decepcionaron al no tener más drama que reportar. Poco a poco, la historia de su pelea se convirtió en un rumor más, uno entre decenas que circulaban sobre las estrellas del cine de oro. Pero quienes estuvieron presentes aquella noche nunca olvidaron lo que vieron. Sabían que algo fundamental había cambiado entre aquellos dos hombres, algo que ninguna declaración pública podría capturar: el difícil y silencioso trabajo de aprender a coexistir después de haberse herido profundamente.